La historia de la humanidad está llena de grandes proezas, que han sido lideradas por excepcionales personas. Muchos de ellos han sido martirizados por luchar con muchísimo esfuerzo y dedicación a favor de múltiples objetivos, basados en sus fuertes convicciones, que directamente afectan algunos intereses ocultos, los cuales se oponen rotundamente a estos grandes cambios, que son impulsados por estas personas que buscan un bien común en la sociedad, personas que no solo han dejado la vida, sino que también sacrificaron la convivencia normal de una familia, porque sus luchas los conllevaban a apartarse de ellos. A pesar de las adversidades, nunca dejaron de creer en sí mismos, ni en el apoyo de las personas que los seguían, porque la causa estaba por encima de todo. Estos son 5 grandes mártires de la historia. Dian Fossey fue una zoóloga estadounidense que nació el 16 de enero de 1932 en California. La primatóloga y naturalista desarrolló una afinidad por los animales a una temprana edad. A lo largo de su juventud, Fossey fue una ávida jinete a caballo. Inspirada por las obras del zoólogo estadounidense George Schaller, en septiembre de 1963, Fossey se embarcó en su primer viaje a África, que le costó los ahorros de toda su vida. Visitó Kenia, Tanzania, Zimbabue y el Congo. Allí observó a los gorilas de las montañas en su hábitat natural y visitó al antropólogo británico Louis Leakey. Regresó a los Estados Unidos después de su viaje, pero en 1966 Leakey la convenció de que volviera a África para estudiar el gorila de montaña en su hábitat natural a largo plazo. Con este fin estableció el Centro de Investigación Carisoc en 1967 y comenzó una existencia ermitaña en las montañas de Ruanda, entregándose por completo a la conservación de los gorilas de montaña. Se reveló como una observadora ingeniosa y paciente del comportamiento de estos animales, acostumbrándolos a su presencia. La información que ella recopiló amplió enormemente el conocimiento contemporáneo de los hábitos, la comunicación y la estructura social del gorila. Se enfrentó activamente contra los cazadores furtivos, eliminando sus trampas y persiguiéndolos. Su lucha atrajo la atención de la prensa internacional y la concientización de la población. El 26 de diciembre de 1985, su cuerpo asesinado fue descubierto en su campamento. Aunque nunca se identificó a ningún agresor, se sospecha ampliamente que fue asesinada por los cazadores furtivos, contra los que había luchado durante tanto tiempo. Gracias a su trabajo plasmado en su libro Gorilas en la Niebla, se ha logrado triplicar la población de gorilas de montaña, que ha pasado de los 250 en los días de Fossey a los casi 1000 de la actualidad. Yitzhak Rabin. Nacido el 1 de marzo de 1922 en Jerusalén, fue un estadista, soldado y líder político israelí. Su carrera militar comenzó en 1940, cuando se unió al Palmach, la unidad élite de la Haganah. Durante la Guerra de la Independencia entre 1948 y 1949, comandó la Brigada Harel, desplegada en el frente de Jerusalén. Durante la década de 1950, Rabin ascendió la escalera militar de Israel. En 1964 se había convertido en jefe de personal del ejército. Rabin formó y organizó al ejército del país para ganar la Guerra de los 6 días de 1967, apoderándose de los territorios árabes. Se retiró del ejército ese mismo año para convertirse en embajador en los Estados Unidos. Fue el 5º primer ministro de Israel en 1974, convirtiéndose en el primero nacido en ese país. Mientras estaba en el cargo, Rabin implementó varias decisiones audaces, incluida la audaz operación para rescatar a los rehenes israelíes en Entebbe. En 1977 se vio obligado a renunciar a su puesto debido a que él y su esposa tenían una cuenta bancaria en los Estados Unidos, lo que violaba los estatutos de la moneda israelí. A mediados de la década de 1980, Rabin había vuelto al liderazgo político como ministro de Defensa, para luego recuperar el cargo de primer ministro.
Dos eventos importantes que tuvieron lugar durante el segundo mandato de Rabin fueron los acuerdos de Oslo con los palestinos y el Tratado de Paz con Jordania. Estos logros le valieron elogios internacionales, por los que fue honrado con el Premio Nobel de la Paz Internacional en 1994. El 4 de noviembre de 1995, después de hablar en una manifestación de paz en Tel Aviv, Rabin fue asesinado a tiros por un estudiante de derecho israelí y extremista de derecha. Martin Luther King nació en Atlanta, Estados Unidos, un 15 de enero de 1929. Fue uno de los activistas de derechos civiles más influyentes de Estados Unidos. Sus protestas apasionadas pero no violentas ayudaron a crear conciencia sobre las desigualdades raciales en Estados Unidos, lo que generó un cambio político significativo. También fue un orador elocuente que capturó la imaginación y los corazones de las personas. Un punto de inflexión en su vida fue promover el Montgomery Bus Boycott, que hizo atraer la prensa nacional. Saltó a la fama nacional como jefe de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, que promovió tácticas no violentas. Pronunció 2.500 discursos, donde el más recordado es "Yo tengo un sueño", pronunciado en Washington durante una marcha por los derechos civiles. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor de la justicia social. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King estaba hospedado en el cuarto 306 del Motel Lorraine, en Memphis, Tennessee. Un día antes había llegado a esa ciudad para apoyar a la huelga de los trabajadores sanitarios, donde hizo el discurso profético "He estado en la cima de la montaña". Al asomarse al balcón de su habitación, fue impactado por una bala. King fue declarado muerto a las 7:05 p.m. Sus últimas palabras fueron dirigidas al músico Ben Branch. "Ben, prepárate para tocar Señor, toma mi mano. En la reunión de esta noche, tócala de la manera más hermosa". Abraham Lincoln. En una cabaña de madera de una sola habitación en el bosque de Kentucky, Estados Unidos, nació Abraham Lincoln, el 12 de octubre de 1809. Su ascenso desde sus humildes comienzos hasta alcanzar el cargo más alto en su país es una historia notable. Después de una dura campaña de división, se convirtió en el 16º presidente de los Estados Unidos en 1861. Esto provocó que el sur se separe del norte, ya que la elección de un presidente opuesto a la esclavitud fue la gota que colmó el vaso. Lincoln se opuso rotundamente a la escapada del sur, y esto condujo a la guerra civil, con Abraham comprometido con la preservación de la Unión. Su liderazgo en el norte ayudó al país a mantenerse fuerte y derrotar al sur manteniendo unido al país. El 1 de enero de 1863 emitió la Proclamación de la Emancipación. Esta fue una orden que liberó a los esclavos en los Estados Confederados. Aunque no todos los esclavos fueron liberados de inmediato, allanó el camino para la 13ª enmienda, que liberaría a todos los esclavos en los Estados Unidos unos años más tarde. El 19 de noviembre de 1863, Lincoln pronunció lo que se convertiría en su discurso más famoso y uno de los discursos más importantes en la historia de Estados Unidos, el discurso de Gettysburg, en uno de los campos de batallas más sangrientos de la Guerra Civil. 5 días después de la rendición del ejército confederado, Lincoln recibió un disparo mientras asistía a una obra de teatro en el Teatro Ford. Murió al día siguiente, el 15 de abril de 1865. Su muerte fue muy lamentada en todo el país. Su elocuencia de democracia y la insistencia en que la unión valía la pena de salvar encarna los ideales de autogobierno que todas las naciones luchan por alcanzar. La personalidad distintivamente humana de Lincoln y su increíble impacto en la historia lo han dotado de un legado perdurable.
Mahatma Gandhi. Su imagen es una de las más reconocibles en la historia. El hombre delgado, calvo, de aspecto frágil, con gafas redondas y una sencilla bata blanca, nació el 2 de octubre de 1869, en Porbandar, India. Fue un abogado indio, político, escritor y un eminente activista social, que se convirtió en el líder del movimiento nacionalista contra el dominio británico de la India. Estudió leyes y organizó boicots contra las instituciones británicas en formas pacíficas de desobediencia civil, abogando así por los derechos civiles de los indios. Como tal, llegó a ser considerado el padre de su país. Gandhi es estimado internacionalmente por su doctrina de protesta no violenta para lograr el progreso político y social. Su trabajo por la independencia culminó en la Marcha de la Sal en 1930, cuando condujo a sus seguidores al mar para hacer sal ilegal, una protesta contra los impuestos a la sal británica. Con 78 años de edad y debilitado por reiteradas huelgas de hambre, fue asesinado el 30 de enero de 1948, poco después de lograr su objetivo de la independencia de la India, a pesar de la partición con Pakistán. Gandhi fue asesinado a tiros por un joven radical hindú. El asesino culpó a Gandhi por debilitar a la India con su tolerancia hacia los musulmanes. Su fama se extendió por todo el mundo durante su vida y solo aumentó después de su muerte. Gandhi vivió una vida de simplicidad y claridad moral, y su ejemplo ha inspirado a manifestantes y defensores de los derechos humanos y de la democracia en todo el mundo. Gracias por visualizar nuestro contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para estar al día con nuestros videos. Hasta luego.